¿Una I mayúscula? Como el I A mayúscula, el I B mayúscula. Claro, po, aquí está, en la condición heterocigota. No, sí, sí. Ah, ya. Condición Ya. heterocigota, sí. ¿Ya? Ujú. Muy bien, entonces vamos a ir al tiro a hacer un ejercicio. Ya. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Entonces, yo quiero que uno de ustedes me diga cuál va a ser el genotipo de los padres. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto aquí? Ya, aquí. Ya. Profe, ya, ¿o no? ¿Qué cosa, Jorge? ¿Ya dijo el ejercicio o todavía no lo da? No, quiero que lo inventemos ahora, que uno de ustedes me diga, a ver, se cruza tal con cual y... Jorge, dime tú, a ver. Ya, una madre del grupo A se casa con un hombre del grupo B y los dos obtienen un hijo del grupo 0. ¿Cuál es el genotipo de los padres? Muy bien. Entonces aquí, ese es el ejercicio, ¿no es cierto? Voy a ordenar esto a ver si puedo continuar aquí mismo. Entonces, miren, la madre, me acaban de decir el fenotipo, el grupo A. Entonces, si la mamá es el grupo A, ella tiene la posibilidad de dos genotipos. Ella puede usar, voy a usar otra nomenclatura que la que se puede usar, mira, puede ser homocigota, o bien ella puede ser heterocigota. ¿Ya? Esa es la mamá, homocigota o heterocigota. El padre es de grupo B. El padre es de grupo B. Ese es su fenotipo. Ese es su fenotipo, ¿verdad? Grupo B. El genotipo puede ser homocigoto o heterocigoto. Muy bien. Pero resulta que aquí hay un dato importante. El hijo de este matrimonio es 0. Y el 0 es recesivo, no olvidar, es recesivo. Es un genotipo recesivo. Entonces, yo tengo que ver, por ejemplo, mire, veamos las posibilidades. Vamos a pensar que yo no sé mucho de esto, entonces yo veo las posibilidades. Y yo digo, vamos a pensar que yo no sé nada de genética, entonces ¿yo qué hago? Mire. Entonces yo digo, a ver, vamos a pensar que la mamá es AA y se cruza con BB, ¿ya? Es una posibilidad. ¿No puedo colocar la B mayúscula? Ahí sí, ya, muy bien. Díganme ustedes, F1 van a ser todos AB. O sea, grupo AB. ¿Este matrimonio tiene alguna posibilidad de tener hijos 0? Ninguna, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Es que los papás sean heterocigotos.
Vamos a colocar uno solo heterocigoto. Ya vamos a ver otra posibilidad. Vamos a pensar que no tengo idea de que, y me dieron ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, puede que la mamá A 0. La coloqué heterocigota. Y el papá lo vamos a colocar como cigoto. Al hacer la mezcla, miren acá, me queda AB, P0, P0. ¿Se fijan? Ahí yo hice F1, hice las combinaciones. Ese sería el genotipo. Entonces aquí, por ejemplo, ese es el genotipo. ¿No? Vamos a sacarle algunas cosas a este genotipo. Me pueden preguntar, a ver, hazme una pregunta con ese ejercicio, a ver. Cualquiera que me pregunte, me tiene que preguntar fenotipo, genotipo. Ese F1 que obtuve al resolver, yo recuerden que estoy buscando la respuesta y no sé nada de genética. Ya. Que alguien ahora me haga una pregunta. Yo aquí obtuve F1. Esto es F1. F1. O yo les pregunto, a ver, ¿cuál es el genotipo de F1? En este caso. Ahí diría que el genotipo serían 50% de... 50% heterocigoto, ¿o no? Oh, No, ¿verdad? sería Sí. 50% a B y 50% heterocigoto B. Sí. Oh, esta pregunta está complicada, ¿no? Aquí todos son heterocigotos, po. Todos son heterocigotos, si tú te fijas. ¿Ya? Entonces significa que esta es una pregunta que nunca te van a hacer. Ya, cambiemos la pregunta. Fenotipo. Fenotipo de F1. ¿Cuál sería? El fenotipo sería 50% AB, 50% B. Grupo B. Muy bien. ¿Se Profe, fijan? Sí, nuevamente, dígame. en el caso que presente los dos alelos A y B, ¿es codominancia? Codominancia. Esa es Ya. codominancia. Significa que ningún gen, ¿verdad?, domina sobre el otro. Recuerden que estamos pensando que no hace nada. Entonces, la única alternativa que cuando yo cruzo A y B, para obtener una característica recesiva, es que ambos sean heterocigotos. Que ambos sean heterocigotos. Entonces aquí vamos a resolver el ejercicio para esta pregunta. Recuerden que lo anterior fue nomás cómo yo tengo que proceder, ¿verdad? Si uno empieza a desarrollar ejercicio rápidamente, después lo mira y lo resuelve, pero por eso que tienen que ir haciendo ejercicios. No puedo agrandar. Ya. Entonces, ¿cuál es la mamá? La mamá, ¿verdad? Para poder tener hijos, y aquí una característica súper importante que vamos a utilizar posteriormente en los árboles. Un organismo para que presente una característica recesiva, ambos padres lo tienen que portar. Entonces, como el 0 es una característica recesiva, mamá lo tiene que portar y papá lo tiene que portar. ¿Se fija? Eso es una regla. Ahí está la mamá con el papá. ¿Se fija? Este ejercicio es un ejercicio que habitualmente se pregunta en genética, jóvenes. ¿Por qué? En este tema. ¿Por qué? Porque es el único ejercicio que le da toda la gama de los grupos sanguíneos. Mire, da la primera combinación, AB, ¿tá? AB, da hijos del grupo AB, da hijos del grupo A,
Da hijos del grupo 0. Da hijos del grupo B y del grupo 0. Profe, ¿Sí? Ay, me escucho doble. Ahí está. Ninguna de estas características va a servir para determinar sexo del niño, ¿verdad? No. Ah, ya. Estos son características que van en los autosómicos. Van en los autosómicos. ¿Te fijas? Yo hoy día, voy a ir rápido en esta parte y quiero ver herencia legal sexo, porque esa solamente es la única que tiene que ver con el X y el Y. Esto no. O sea, esto va en los 22 pares de cromosomas homólogos que no son los sexuales. Ahí van estas características. Los genes para el grupo sanguíneo van en el cromosoma 9. Ya, entonces mire, este matrimonio ahora sí va a tener hijos del grupo 0. O sea, estos eran los padres, la mamá y el papá. La mamá era heterocigota y el papá eran heterocigotos, ambos. ¿Fija? Esta es la respuesta. Ya. Pero yo le voy a hacer aquí una pregunta. Una pregunta que creo que no le he hecho muchas preguntas de esto y necesito hacerle para que la vayan aprendiendo. Mira. ¿Cuál es la probabilidad? Este matrimonio tenga un hijo, da lo mismo, un hijo 0. ¿Cuál es la probabilidad de que este matrimonio tenga un hijo 0? El ejercicio te va a dar la posibilidad siempre de un hijo, Entonces, si yo miro aquí, en este ejercicio, ¿cuál es la posibilidad que este matrimonio tenga un hijo 0? ¿Cuánto es? 25%. 25%, ¿verdad? O un cuarto. Puede ir expresado de cualquiera de las dos maneras. A veces se expresa de una y otras veces de otra. Sí, perfecto. Está muy bien. ¿Cuál es la probabilidad? Probabilidad de este matrimonio tenga 2 hijos 0 seguidos. Tenga los dos siguientes hijos, 2 hijos grupo 0. Para seguir con la misma, grupo 0. Ya. ¿Qué hago aquí? Aquí se aplica lo que se llama la ley del producto. La ley del producto, en que yo ya sé la posibilidad de 1, ¿no es cierto? 1 es un cuarto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 2 hijos del grupo 0? Yo multiplico esta probabilidad tantas veces como me lo nombre. Entonces aquí tendría que ser un cuarto por un cuarto. ¿Cuánto me da? Un 16. Exactamente. Un 16. Y eso es todo con respecto a este grupo, a esto de los grupos sanguíneos. Es un tema bastante simple. Son ejercicios de monohibridismo, donde lo único nuevo que aparece es que entre el gen A y el B existe codominancia. Por eso que cada vez que el genotipo es, por ejemplo, AB, el fenotipo es AB. Los genes tienen la misma fuerza de expresión, la misma fuerza. Entonces, el genotipo es igual al fenotipo. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Algo que no hayan comprendido o lo comprendieron? No sé. Ustedes me dicen. ¿O hacemos otro ejercicio?
Está bien, profe. ¿Está bien? Ya. Ok. Vamos entonces ahora con el factor RH. Ya. ¿Qué es el factor RH? El factor RH se refiere ya. El RH positivo, ¿qué significa? Significa presencia de una proteína bautizada de esta manera, RH, presencia de una proteína, presencia de una proteína en glóbulos rojos. En glóbulos rojos. ¿No? Si los glóbulos rojos de una persona tienen una proteína que fue bautizada como factor RH, es RH positiva. ¿Ya? Y además, esta proteína tiene una característica. Ahora, del punto de vista, ¿eso era qué es? Ahora, del punto de vista genético, esta condición, RH positivo, es dominante. Es una condición dominante. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Mire, ¿qué significa eso? Que sea dominante. Significa que una persona que es RH positiva puede ser RH positiva, ¿sí? ¿Ya? Puede ser ahí sí. Puede ser homocigoto. Esa es una posibilidad porque está determinada por un gen dominante. Ya, puede ser homocigoto. ¿Y cuál es la otra posibilidad del genotipo para esta persona? RH, ¿Cierto? RH, que sea, ¿ya? Y la otra, el otro gen, ¿Ambos son positivos? ya lo colocamos. Que sea homocigota. ¿Cuál sería la otra alternativa? Ah, negativo. ¿Heterocigota negativa? RH negativo, ¿no es cierto? Que sea heterocigota para esta condición. ¿Fija? ¿Por qué? Porque el RH positivo está determinado por un gen dominante. Y cuando una característica está determinada por un gen dominante, puede ser homocigota, puede ser heterocigota. Miremos acá. Por ejemplo, este es un gen dominante. El A es un gen dominante. El B es un gen dominante. El 0 un gen recesivo. Entonces, por eso, que por ejemplo, esta es una condición heterocigota. ¿Me fija? Cuando es dominante, puede ser, por ejemplo, para el A, grupo A, puede ser homocigota, aquí lo coloqué, puede ser homocigota o puede ser heterocigota. Como el papá era B y el grupo B está determinado por un gen dominante, el genotipo puede ser homocigoto o heterocigoto. Acá es exactamente lo mismo. El RH positivo está determinado por un gen dominante. Por lo tanto, los genotipos pueden ser homocigoto o heterocigoto. En cambio, el RH negativo, veamos qué significa RH negativo primero. RH negativo. No, primero, tenemos que decir que significa ausencia de esta proteína. Esta proteína fue bautizada de esa manera. ¿Qué significa RH? Rhesus. La primera vez que alguien descubrió esta proteína fue en el mono rhesus. Y se le colocó factor porque factor significa proteína. Proteína RH, por el mono rhesus. Las personas que son RH negativos significa que sus glóbulos rojos no tienen esta proteína. Ausencia de la proteína
de esta proteína, ¿verdad? Que va a los glóbulos rojos, ausencia de la proteína. Ausencia, no la tienen en glóbulos rojos. Ya. Las personas que son RH negativos, simplemente su glóbulo rojo no tiene esta proteína, por lo tanto su cuerpo no conoce esta proteína. Y es una característica recesiva. Cuando una característica es recesiva, ¿cuál es el único genotipo que puede tener? Homocigoto. Homocigoto, ¿no es cierto? Homocigoto. Profe. Entonces, ¿sí? Si dos individuos coinciden en el grupo sanguíneo, pero difieren en el factor RH, ¿la transfusión sanguínea es viable o no? Ahí tendríamos que ver las situaciones. No sé, los dos son A, pero uno es positivo y otro es negativo. A y B. Ya, tú quieres que me vayan las transfusiones. Uno es A, los dos son A y uno es positivo y otro negativo. ¿Se puede hacer una transfusión sanguínea o no? Ya, pero de nuevo, el dador. Dame el grupo del dador. A, A, ya. y el RH otro negativo, sí, por ejemplo, negativo. ya. A, RH Y le- negativo, ya. ¿Y le da a quién? A alguien que es A positivo. Le puede dar. ¿Sabes Ah, por qué ya. le puede dar? Porque resulta que el negativo le dio, tú dijiste que le dio el negativo al positivo, ¿no es cierto? Sí. Le puede dar. Y Porque en viceversa, positivo o negativo no se podría. exactamente. Porque mira, Ah, tiene ya. que ver, exactamente, porque tiene que ver con esto, con la... Por ejemplo, si alguien es negativo, su glóbulo rojo no conocen esta proteína. Entonces, si a una persona es RH negativo, tú le ingresas sangre de un RH positivo, la sangre del RH negativo, que es el receptor, va a reaccionar como que eso fuera un microbio. Va a generar anticuerpos. Pero al revés, si tú tienes una persona RH positiva, ¿verdad? Su sangre conoce esta proteína. Le llega sangre RH negativa. Esta sangre no trae nada, no trae esta proteína. Por lo tanto, este organismo RH positivo que recibió no reacciona con anticuerpos. ¿Por qué no reacciona? Porque no tiene contra quién reaccionar. Entonces, lo delicado es, si te fijas, entonces lo delicado es cuando tú al grupo RH negativo, tú le ingresas sangre RH positiva. Porque esa sangre RH positiva tiene esta proteína. Y este cuerpo RH negativo lo trata como que este fuera un microbio, generando anticuerpos. ¿Ya? O sea, en el único caso que no sería viable es de positivo o negativo. Porque Exactamente. negativo, negativo, positivo, positivo y negativo, positivo es viable. El único caso que no es viable es positivo o negativo. Exactamente. Eso con el asunto de las transfusiones. Exactamente, ¿sí? Uh-huh. Ah, ya, perfecto. Muy Gracias. bien. Entonces aquí me van a dar ustedes un ejercicio ahora, o yo les pregunto a ustedes, a ver, mire, la mamá RH negativo, papá RH negativo, mirando solamente la información que yo les di, ¿pueden tener un hijo RH positivo? Ambos son negativos. ¿Pueden tener un hijo positivo? No se puede. No. No se puede, imposible, ¿verdad? Porque el negativo es recesivo. Entonces, estos individuos negativos solamente y con otro negativo van a tener solamente hijos negativos, 100% negativo, porque es una característica recesiva. En cambio, cuando tú tienes RH positivo, el RH positivo tiene que ir un gen dominante, ¿te fijas? Y este dominante opaca al negativo, porque este es recesivo. Entonces, padres RH positivo, ¿pueden tener hijos RH negativo? Padres RH positivo. Padres RH positivo. Sí, ¿no es cierto? Si son heterocigotos.
siempre que sean heterocigotos, perfectamente. En cambio, padres RH negativo no pueden tener hijos RH positivo. No pueden tener. Ya, pero hagamos por lo menos un ejercicio, a ver. Padres RH negativo, voy a tratar de hacerlo rápido. Padres RH negativo, ¿verdad? Recesivo. Vamos a colocar la mamá con el padre, también va a ser RH negativo, recesivo. Entonces, todo F1 es 100%, F1 100% RH negativo, 100%. Hay que hacerlo acá abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora coloquemos... Oh, no quiso más. Y abramos de nuevo acá. En cambio, padres RH positivo, ya, RH, aquí vamos a tener, por ejemplo, mamá RH positiva, heterocigota, ¿sí? Sobre preguntas de sangre, o sea, bueno, sobre esto, nosotros tenemos que ya aprendido a la prueba cuáles son recesivos, cuáles son dominantes y eso. Claro, por ejemplo, mira, esto yo estoy tratando aquí de darle lo más, digamos, lo más que se tiene que saber. Por ejemplo, cuando tú hablas de genética desde el punto de vista del factor RH, tú tienes que saber que el positivo es dominante, el negativo es recesivo. Y con eso puedes resolver todos los ejercicios que te puedan aparecer. O sea, esto que yo escribí, eso tienes que saber, por ejemplo, con respecto al factor RH. ¿Qué tienes que saber con respecto a los grupos sanguíneos? Del punto de vista genético, tienes que saber, ¿verdad?, que el gen A y el B son dominantes. El A y el B son dominantes. Y el 0 es recesivo. ¿Te fijas? Por eso que, por ejemplo, si tú tienes padres, grupo 0, ambos, esos padres, 0 recesivo, ¿pueden tener hijos, por ejemplo, del grupo A? Sí, Mira, porque hay 0. no. Hice otra pregunta. ¿Ya? ¿Padres del grupo A pueden tener hijos del grupo 0? Sí, si es que fueran heterocigotos. Pero si yo te pregunto, a ver, mamá grupo 0, papá grupo 0, ¿pueden tener hijos del grupo A? No. Ah, no, No. son recesivos. Claro, el 0 es recesivo. Entonces, el 0 es recesivo, A, B son dominantes. Entonces, papá del grupo 0 no pueden tener hijos solamente del grupo 0. ¿Por qué? Eso es algo que tienen que aprender, mira, en los grupos recesivos, cuando ambos son padres del grupo recesivo, el 100% de los hijos tiene que ser recesivo, siempre. Entonces se da acá, por ejemplo, grupo 0, mamá, grupo 0, papá. F1, 100% grupo 0. Papá RH negativo, mamá RH negativo, 100% RH negativo. En cambio, cuando tú tienes, por ejemplo, acá el RH positivo con ambos RH positivo, vamos a ver el papá, RH positivo, pero lo vamos a hacer heterocigoto, pero él es una persona que tiene RH positivo. Si tú le preguntas cuál es su factor, él te va a decir, soy RH positivo. Pero sin embargo, él, ¿verdad?, lleva un gen que es negativo. En este caso, en F1, nosotros vamos a tener, por ejemplo, a ver, RH
positivo. Entonces tengo este con este, me va a tener RH positivo. Primera combinación. Segunda combinación. RH positivo, primero con el segundo de acá. O sea, RH negativo. ¿Te fijas? Pero también el dueño de ese genotipo igual va a ser RH positivo. ¿Ya? Porque el gen positivo domina sobre el negativo. Tercera combinación. RH positivo, RH negativo. ¿No? ¿Te fijas? Otro individuo más que aquí en este caso tendría RH positivo. Ya va un 75%. Y la última combinación me permite que este matrimonio, por ejemplo, entre RH positivo, va a existir la posibilidad de tener un hijo RH negativo. Entonces, como el RH positivo es dominante, ¿padres RH positivo pueden tener hijos RH negativo? Sí. El RH negativo es recesivo. ¿Padres RH negativo pueden tener hijos RH positivo? No, porque es recesivo. Acá, padres del grupo 0, ¿pueden tener hijos de otro grupo? No, nunca. Nunca. Entonces, ese es el factor, significa proteína RH. RH positivo, dominante. RH negativo, recesivo. Grupos sanguíneos. El gen A y el gen B son dominantes. El 0 es recesivo. Son puros ejercicios de monohibridismo en el fondo. Son ejercicios de monohibridismo. Mire, ahora, el número 3 acá, vamos a hacer un ejercicio, que ustedes me lo van a decir, ¿ya? Que va a ser combinar grupo y factor, que siempre aparece. Entonces, aquí, ahora se va a armar un ejercicio de dihibridismo, ¿ya? Entonces, alguien que no conozca mucho de genética hasta el momento, me gustaría que me dijera ahora, mire, esta va a ser la mamá. La mamá va a ser me tiene que decir un grupo y el factor. Después el papá, un grupo y el factor. O sea, vamos a estar resolviendo un ejercicio de dihibridismo. ¿Ya? Ya. Que alguien me diga nomás. A ver, ¿cómo va a ser la madre? Tiene que decir grupo y factor. El que quiera. Ay, positivo. Ya. A, él dice que es A. Muy bien. El padre, B y negativo, entonces. podemos colocarla con H mayúscula, da lo mismo. Pero ya la coloqué con mayúscula. Negativo. Ya. Muy bien. Para que no salga tan largo y no tengamos que hacer tantas cosas, coloquen una condición. Pues, coloquen cómo va a ser el hijo. Profe, por ejemplo, si el niño fuera A0, ¿se dice A0 o A? No, A nomás. A nomás. A. No puede ser hacer, porque ahí estamos cuando tú dices, esta persona es del grupo A, del grupo B, ese es fenotipo. Fenotipo. Entonces, habitualmente uno dice, yo soy A, RH positivo. O sea, Profe, ¿Sí? es que para ese problema habría como 8 combinaciones Por que eso que podría... condicionemos más. Po. Mire, coloquemos que el hijo, y este es el típico ejercicio. Mire, el hijo va a ser
0, RH, negativo. ¿Qué acabamos de dar aquí? Estos son los fenotipos. A ver, ¿cuál es el genotipo de la madre? Para que sea la madre de ese hijo. A0. A0, ¿no es cierto? A0, está obligado porque el hijo es 0. Porque recuerden que este es un gen dominante, por lo tanto puede ser homocigoto o puede ser heterocigoto. Aquí en este caso tiene que ser heterocigoto, está obligada porque el hijo es 0. Profe, y fenotipo, por ejemplo, la madre puede haber sido AB también. No digo que lo cambie, pero pudo haber sido AB, ¿cierto? ¿Sí? Tiene que decir AB. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Esa era. Después lo podemos probar. Tú me das uno, ya. Mira, ahí está la mamá, ¿no es cierto? ¿Cuál es su factor? El hijo es negativo. Me tienes que dar dos. Sería RH positivo heterocigoto. y RH negativo. Perfecto. RH, entonces, positivo. RH, negativo. Bien. La H da lo mismo, se puede colocar con letra mayúscula y minúscula, da lo mismo. ¿Ya? Que eso no le genere confusión, da lo mismo. Ya. ¿Cuál es el genotipo del padre? B0. B0, ¿no es cierto? Para que salga el hijo 0. Entonces tiene que ser B0. 2 genes para una característica. Y en cuanto al factor, el Negativo, padre, negativo. exactamente, no hay nada que pensar ahí, porque es una característica recesiva. Siempre las características recesivas yo las tengo que tomar como punto de referencia. ¿Ya? ¿Y cuál es ahora el genotipo del hijo? 0-0. 0,0. Y negativo, negativo. RH negativo, RH negativo. Muy bien. Profe, yo tengo una confusión con genotipo y fenotipo. Ya, ok. Podría Mira, volver a hacerlo. exactamente. Cuando tú dices fenotipo, es una característica. Tú dices, por ejemplo, ojos café, arveja alta, planta celeste. Grupo A, factor RH negativo, ese es fenotipo. Ese es fenotipo. Una característica, yo soy de grupo 0. Ese es un fenotipo. ¿Ya? La mamá es del grupo A, fenotipo. Son características porque el fenotipo es la expresión del fenotipo. Es una característica que puede ser visible o no. El genotipo es cuando tú hablas de los genes. Entonces, una característica tiene que ir avalada por 2 genes. Y puede ser homocigoto, heterocigoto. Eso hemos visto por el momento. Puede ser homocigoto o heterocigoto. O sea, cuando uy, ¿Sí? cuando, por ejemplo, el de arriba que dice A0 por BB, el genotipo sería, por ejemplo, 50%, bueno, 100% heterocigoto. O sea, sí, heterocigoto. Eso es genotipo. Exactamente. Eso es genotipo. Ah, ya. Y es como, y para expresarlo como, es lo mismo que abajo, entonces, como más detallado, Claro, digamos. claro, porque cuando tú hablas de genotipo, tú dices es 50% homocigoto. No, es heterocigoto. ¿Te fijas? Es dihíbrido. Eso es genotipo. Si te piden que tú lo digas, que tú lo expreses. Pero si no, son los genes que tú muestras, las combinaciones. Eso es genotipo. Esas son combinaciones, son genotipos. Pero tú también puedes decir, pero este genotipo es heterocigoto. Este es homocigoto. Estas letras que tenemos acá son genotipos. 2 letras que identifican una característica. ¿Qué característica? Por ejemplo, grupo B. El papá era grupo B. Es un fenotipo. Va avalado por un genotipo. En este caso es homocigoto.
Entonces, fenotipos son las características visibles. En este caso, grupo sanguíneo factor son fenotipos. ¿Ya? Por ejemplo, acá, la mamá es ARH positiva. Ese es un fenotipo. Y acá colocamos el genotipo. El genotipo. Entonces, si tú te fijas, por cada característica que uno nombra, tienen que ir 2 genes. Aquí dijeron RH positivo y colocamos 2 genes. Ese es un genotipo. Gene, ¿y por qué 2? Porque ellos van en la pareja de homólogos. Ahí van estos genes, alelos. Ahora sí. Sí, gracias. Ya. Mira, dícteme usted un ejercicio, dame el fenotipo y nosotros te vamos a colocar el genotipo. Y ya pasamos a otro tema. Pero porque tú dijiste antes, a ver, ¿puede ser AB? Coloquemos ese. Grupo, a ver, la madre va a ser grupo AB. AB, ¿Esa se llamaba codominancia? codominancia. Y Codominancia. RH positivo. Ya coloquemos el RH. ¿Sí? ¿Puedo pedirle un favor? O sea, es que al final de la clase, yo en el ensayo hay un ejercicio de genética que no supe cómo hacerlo. Después, ¿podría preguntárselo al final de la clase? Sí, no hay problema. Ya. Ok. La madre es, no hay problema, ya. La madre es AB. ¿Esto qué es? Fenotipo. ¿Te fijas? Ya. El padre debe otro fenotipo. El fenotipo del padre. B, no sé que lo haga otro. Que ya ¿Sí? hice el- Puede ser B, RH positivo. Ya. Coloquémosle positivo para que se diferencie del otro. Ya. Coloquemos un hijo. Hijo podría ser BRH negativo. ¿Sí? Lo que ustedes quieran, ¿no? RH negativo. Ya. Entonces, la mamá, el hijo. Ya. Ya. Entonces, aquí hay más posibilidades, ¿se fijan? ¿Cuál es el posible genotipo de la madre? No, ¿cuál es el genotipo de la madre? AB, RH más, RH menos. Perfecto. Porque tengo que mirar el hijo. El hijo es negativo, y ella es positiva. Entonces, ella tiene que portar el gen. ¿Cuál gen? El negativo. ¿Mi hija? Ese es su genotipo. Ya. El padre parece que tiene más de una opción, si no me equivoco. Podría ser BB y B0, ¿o no? Exacto, ¿verdad? Y exactamente. Entonces, él puede ser homocigoto. ¿Y el factor cómo va a ser? Más y menos. Más y menos, exactamente, porque tiene el hijo negativo y él es positivo. Entonces, él lo tiene que portar. Ya. Esa es una opción. La otra opción sería que él fuese de 0 y el factor no va a cambiar. ¿Y el hijo? Tendría que ser ¿puede ser B0? Sí, Y BB también, ¿o no? Sí, también. exactamente. El hijo también tiene 2 opciones. 2 opciones. ¿Te fijas? Por las combinaciones que se podrían dar. Entonces, estos ejercicios son relativamente fáciles de resolver. Son relativamente fácil y este sería un ejercicio de dihibridismo. Entonces, aquí tendríamos, podría ser B, ¿verdad? 2B
Y obviamente el siempre va a ser negativo porque es una característica recesiva. Sea una opción y lo otro que fuera con B0. ¿Se fijan? Mire qué fácil es. Por eso es que es tan importante, es como la primera clase, la de monohibridismo, porque esto es como más de lo mismo nomás. Con pequeñas alteraciones, con pequeñas situaciones. Ya. En negativo, entonces no hay nada que pensar. Cuando la característica recesiva hay solamente una opción. Ya. Eso sería entonces grupo y factor. Grupo y factor. Ya, espero que haya quedado claro. Pero igual yo les voy a ejercicios, parece que esta parte, hoy día subiría ejercicios de esta parte. Sí. Ya. Aquí está lo que decía Borja, ¿verdad? Que tiene que ver con el factor, pero él ya lo dijo muy bien. Solamente va a haber problema cuando la madre o la persona que recibe es negativa, ¿verdad? Porque ese cuerpo no conoce el RH positivo. El RH positivo es la presencia de una proteína. Entonces, este es un caso bastante importante que se llama la eritroblastosis fetal. Es cuando la mamá RH negativo engendra hijos RH positivo. Y bueno, ¿y por qué engendra RH positivo? Porque su marido era RH positivo. ¿Ya? Entonces, esta mujer RH positivo, cuando está esperando a su primer hijo, RH positivo en este caso, mientras esté el desarrollo embrionario y fetal, no hay contacto de la sangre, jamás hay contacto de la sangre de la mamá y el hijo. Pero sí hay contacto cuando la guaguita nace, porque allí se corta el cordón, ¿verdad? Se producen pequeña hemorragia, total que finalmente pasa sangre del hijo para la mamá y de la mamá para el hijo. Hay intercambio. Si esta mujer es RH negativo y estaba esperando un hijo RH positivo, estos glóbulos rojos van a ir para su sangre y ella va a generar anticuerpos RH y van a quedar en su sangre. Si esta mujer se vuelve a embarazar de nuevo y su segundo hijo también es RH positivo, entonces significa, ¿verdad?, que los anticuerpos ahora que ya tiene el cuerpo de esta mujer van a atravesar la placenta, la van a atravesar y van a amontonar los glóbulos rojos del hijo. Los van a amontonar. O sea, produciéndose un tipo de coagulación de la sangre y la persona va a provocar la muerte del feto. Esa es la eritroblastosis fetal. Una situación que durante siglos ocurrió donde habitualmente la mujer, su primer hijo vivía y el resto de sus hijos todos morían, todos morían. Y esa era una mujer RH negativo que fecundaba hijos RH positivo. Ocurrió por siglos. Hoy en día, ¿qué ocurre hoy en día? Cuando existe esta mujer RH negativo, nace su primer hijo, se le coloca una inyección que evita que su cuerpo fabrique anticuerpos. De manera que hoy en día una mujer RH negativo puede tener todos los hijos que quiera y no va a tener problema. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda pero los los anticuerpos de la mujer, ¿qué le hacen al bebé? Los anticuerpos, lo que le hacen al bebé que amontonan, se unen a los glóbulos rojos y lo amontonan. Entonces los glóbulos rojos ahora no pueden llevar el oxígeno a las células, están amontonados. Y eso va a generar situaciones de asfixia. Eso lo hacen, los amontonan, se unen con ellos, los anticuerpos se unen con los glóbulos rojos
Y eso se llama aglutinación. También ocurren las transfusiones, eso, ¿ah? Las transfusiones. Pero en este momento estoy esperando si me queda un poquito al final para hablarle de las transfusiones, porque en ese tema uno se demora harto. ¿Ya? Profe, Sí. ¿cuál era el nombre? Se me olvidó. El de... La eritroblastosis fetal, No, el nombre de que los glóbulos blancos de la mujer se unían a los glóbulos rojos del bebé. aglutinación. Ok, muchas gracias. Sí, aglutinan. Ya. Muy bien. Pasemos ahora al tercer tema que quiero ver hoy día, porque este tema le va a abrir muchas posibilidades para resolver muchos ejercicios, que es la herencia ligada al sexo. Estos son genes que se ubican en el par 23, en la pareja sexual. Cuando hablamos, por ejemplo, de los temas anteriores que hemos hablado, todo estaba en los cromosomas autosómicos. Nosotros tenemos 23 parejas de homólogos, 23. Hay 22 pares que se llaman autosómicos y hay un par sexual. Ahora nos vamos a ir a este par sexual. En este par sexual existen, ¿verdad? Si es hombre, van a ver una X y un Y, y en la célula de una mujer van a ver en este par 2X. 2X. Ya. La herencia ligada al sexo, lo primero que les tiene que quedar claro, que la herencia ligada al sexo son genes que van solamente en el cromosoma X, exclusivamente, solo en el X. ¿Ya? No en el Y. El Y no tiene nada que ver con esta historia. Solo el cromosoma X. Y no olvidar que un hombre en todas sus células va a llevar, este par 23 va a llevar una X y una Y. Y la mujer va a llevar 2X. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos situaciones que se estudian con respecto a la herencia ligada al sexo? Son unos genes recesivos que podrían ir en este lugar. ¿Cuáles son esos genes recesivos? Son genes recesivos relacionados con el daltonismo, ¿ya? Y la hemofilia. Una persona daltónica es una persona que no ve el color rojo ni el azul. Algunas no ven el rojo, otras no ven el azul y otras no ven ninguno de los dos. No lo ven. Tienen problemas con los semáforos, por ejemplo. Ya. Una persona hemofílica es aquella que no puede coagular la sangre. Entonces, estos genes son recesivos. El daltonismo se simboliza con una D minúscula y la hemofilia con una H minúscula. Entonces, cuando yo digo daltonismo, hemofilia, esos son fenotipos. Fenotipos. Pero la mayoría de las personas, por ejemplo, si alguien no es daltónico, en este lugar lleva el alelo del D minúscula. O sea, lleva una D mayúscula. Lleva un gen que dice visión normal. Y las personas que no tienen problemas con la coagulación sanguínea, significa que en este lugar van a llevar un gen que dice coagulación normal. Y va a ser un gen dominante. O sea, H mayúscula en este caso. Porque esto es bastante general. El daltonismo con la D minúscula, la hemofilia con el H minúscula. Por lo tanto, su alelo, el alelo de D minúscula, o sea, visión normal, es una D mayúscula. Y el alelo de la hemofilia, de este gen, es una H mayúscula, que va a indicar coagulación normal. ¿Ya? Muy bien. Entonces veamos ahora qué es lo que resulta de eso. Vamos a ver los genotipos. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, mire, este es una mujer sana.
Una mujer que no tiene problemas con la coagulación. Profe, ¿Sí? pregunta muy rápida. ¿Estos genes están ligados al gen X? Solo al X. Exclusivamente al X. Sí. Mira, aquí tenemos una mujer, ¿verdad? Una mujer que es sana, pero es portadora. Ella es heterocigota. Genotipos, homocigoto. Heterocigota. Mire, esta mujer, ahí dice no existe, exactamente no existe, porque no nace, porque esta es una mujer hemofílica. Significa que esta mujer es inviable, no es viable como lo que le puede ocurrir en su vida. Entonces, cuando se arma esta mujer, no prospera y se autodestruye. Y se autodestruye. En el mundo no hay mujeres hemofílicas. Significa que cuando esa mujercita se armó, se juntó ese espermio con ese espermatozoide y armaron una mujer hemofílica, después se autodestruyó, o sea, no nació. Mire, atento a esto. Mire, este es un hombre, Profe, sí, una pregunta, por ejemplo, para los ejercicios de herencia ligada al sexo. sí. Que la mujer, el caso en que la mujer es hemofílica, ese caso se elimina o igual se considera, no sé, para determinar otra probabilidad, el caso de que la mujer sea hemofílica, ¿se elimina o se sigue considerando? Ah, tú dices No sé, sex. por ejemplo, una mujer que es portadora con un hombre hemofílico y no sé, quiere determinar la probabilidad de que el hijo varón sea hemofílico, el caso en que la mujer sea hemofílica, ¿ese caso se elimina o se considera igual? Ya, eso lo vamos a ver a continuación, porque aquí tengo que decirle algo súper importante. Espérame un segundito. Ya. ¿Pero se me entendió? O- Entendí tu pregunta. Sí, la Ah, entendí. ya. Sí. Pero mira, aquí, mire lo que ocurre acá. Este es un hombre sano, o sea, es un hombre que coagula la sangre, se fija H mayúscula, en el I no lleva nada. Y este es un hombre hemofílico. Ahora, esto, mira, atento a esto. Si a ustedes le dicen, por ejemplo, ¿cómo se llaman los genotipos? ¿Verdad? Genotipo. Este es homocigoto, heterocigoto, homocigoto recesivo. Pero este no lo hemos visto hasta el momento. ¿Se fija? Hemos visto el homocigoto dominante, el heterocigoto. Estos se llaman hemicigotos. Hemi, la mitad. Hemicigoto dominante, hemicigoto recesivo. Los hombres son hemicigotos. Los hombres. Mire, acá tenemos el daltonismo. El daltonismo. En la misma historia de nuevo. Una mujer con visión normal, una mujer con visión normal portadora. Solo las mujeres pueden ser portadoras, solo las mujeres. Esta es una mujer daltónica. Este es hemicigoto, mire, hemicigoto dominante. Visión normal, un hombre. Hemicigoto recesivo. Hemicigoto recesivo. Ya. Voy a usar la siguiente imagen para explicar un poco esto ahora. Explicar un poco esto. Mire, aquí, por ejemplo, en este ejercicio hay una mujer con visión normal. Seguramente estaba la condición y uno decía que era homocigota para la característica, con un hombre daltónico. Hombre daltónico. Ya. Aquí está la obtención de los gametos, si ustedes se fijan, como siempre. Y acá están las posibles combinaciones. ¿Ya? Aquí opera algo distinto, jóvenes, en cuanto a los porcentajes. Fíjense ustedes que, por ejemplo, mire, miremos esto, mire, y decimos, por ejemplo, aquí este se mezcló con este otro, dio esta mujer. Este con ese, dio esa mujer. Este con este, ¿te fijas? Y ahí fueron las combinaciones. Ese con ese dio eso, esa con esa dio esa, y ese con eso dio eso.
Muy bien. Miren esto ustedes ahora. Y respóndanme esta pregunta, pero luego nomás porque si se equivocan mejor. ¿Cuál es el porcentaje de hombres, con visión normal? ¿En el primer caso o en el segundo? En esto es F1. Ustedes miran esto y me responden. Este es F1. Yo les pregunté, ¿cuál es el porcentaje de hombres con visión normal? 100%. Sí, bien, no se equivocó. Ya, 100%. Porque había otro que podía sumar, ¿verdad? Decir, mire, acá cambian los porcentajes, porque acá las mujeres suman un 100% y los hombres suman un 100%. De una manera más simple y práctica, cada uno de las combinaciones de F1 valen un 50%, cada una. ¿Ya? Miren acá esto. Mire, esta es una mujer portadora, un hombre daltónico. Ya. ¿Te fijas? Esta es una mujer normal, un hombre normal, una mujer daltónica, un hombre daltónico. Ya. Si yo les pregunto, ¿cuál es el porcentaje, si se cruza este matrimonio, cuál es el porcentaje de tener un hijo daltónico? Hijo varón daltónico. ¿Cómo respondo la pregunta? De nuevo, voy a cambiar la pregunta. Mira, yo tengo estos papás. Aquí están las combinaciones. Están con resultado y todo. Y yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿cuál es el porcentaje de este matrimonio de tener una hija heterocigota? ¿Qué me dicen ustedes? Hija heterocigota. Esta nomás es heterocigota, ¿se fijan? ¿Cuál es el Sería porcentaje? ¿Cuánto? 25. No, No, 50. 50. Cada uno de estos vale 50. Cada uno de estos vale, que eso les va a ayudar. Cada uno de estos, cuando sea herencia ligada al sexo, cada uno de estos vale 50. Si a mí, aquí me preguntan, por ejemplo, ¿qué porcentaje de hombres tienen visión normal? Yo digo 100% de hombres. ¿Qué porcentaje de mujeres es portadora? 100%, todas las mujeres. ¿Qué porcentaje de hombre tiene es visión normal? 50%. ¿Sí? Ya. Vamos acá. Otra. ¿Voy a guardar? Sí, lo voy a guardar. Muy bien. Entonces ahora hagamos con herencia ligada al sexo. Herencia ligada al sexo. Profe, ¿podría ser el que le propuse yo? ¿Ya? Ok. ¿Cómo era? A ver. Espera. Sería una mujer. Pero déjeme pensarlo bien para que calce con lo que le quiero preguntar. Un hombre hemofílico y una mujer normal portadora. Una mujer normal portadora.
hombre hemofílico. Hombre hemofílico. Entonces, aquí creo que lo voy a tener que resolver así nomás. Ya. Ah, pero puedo colocar la X primero. Ya. Muy bien. Entonces, lo primero que, cuando yo coloque la mujer, lo primero que yo hago es colocar X. Es lo primero que yo hago. Me dijeron mujer y yo coloco 2X. ¿No? Y luego me dijeron mujer, ¿verdad? Entonces aquí con X, no, con un nombre ahora. Vamos a colocar acá. Y si me dice nombre, entonces yo voy y coloco X y XY. Ya. Entonces, esta mujer es normal portadora. Solo las mujeres pueden ser portadoras y el hemofílico. Entonces, ella es una mujer normal, tiene, por lo tanto, un H mayúscula. Ese es el gen, el alelo del hemofílico, y el hemofílico, aquí, ¿verdad? Tengo un H minúscula. H minúscula. Y el hombre es un hombre hemofílico. Entonces el hombre en la X tiene una H minúscula. En la I no tiene nada. En la I no tiene nada. ¿Por qué? Porque la herencia legal al sexo no tiene nada que ver con el I. ¿Y por qué no tiene nada que ver con el I? Por una cosa muy sencilla. Porque el área donde están estos genes, en el I no existe ese lugar. No está ese lugar. ¿Se fija? Estos genes están a esta altura aquí. Este lugar en el I no existe, no está. Por eso que esos genes no van ahí. Ya, entonces aquí yo tengo, ¿verdad?, los genotipos de los padres. Entonces ahora vamos a colocar acá, vamos a colocar las posibles combinaciones. Eso es F1. Las posibles combinaciones. Entonces tengo la primera combinación, esta va a ser esta de acá. Y voy a colocar la H. Ahí, esa va a ser la primera. Ya, después va a ser primera con la de acá, o sea, va a ser una X, una Y, segunda combinación, luego la segunda X con X acá, la última, me falta una última, que va a tener que colocarla aquí, va a ser X, y ya va a tener que colocar los otros con la arriba. Entonces, esta con esta, aquí la tengo. ¿Verdad? Este es el gen dominante, dice, ¿verdad?, coagulación normal, y su alelo dice hemofilia. Entonces, que en este caso es una mujer portadora. Una mujer portadora. Esta con esta. Entonces, ¿verdad?, es un hombre con coagulación normal. Coagulación normal. Ahí está la mujer hemofílica. Y aquí está. Y ahí está un hombre hemofílico. Ya. Entonces, ahora podríamos, por ejemplo, aquí decir ya. Te podrían preguntar, a ver, ¿cuál es el fenotipo de F1? Fenotipo de F1. Recuerden que estas son posibles combinaciones. Posibles combinaciones.
¿ya? Donde cada uno de ellos vale 50%. ¿Cuál sería el fenotipo de F1? Profe, es que esa iba mi pregunta. ¿El de la mujer hemofílica se elimina o se sigue considerando? Se sigue considerando. Según yo, se eliminaba. Porque son genes letales, ¿no es cierto? Si son genes letales, se eliminan. Es que, por ejemplo, si me llegaran a preguntar si tengo, o sea, si esa pareja llega a tener una mujer, ¿qué probabilidad tenga de que sea sana? Es como ambigua la pregunta, según yo, porque como que hay un 50% de probabilidades que el embarazo sea viable y otro 50% que el embarazo no sea viable. Pero de que sea viable el embarazo, el 100% va a ser mujer sana. Claro. Y ese es el tema de los genes letales. Porque ahí, ¿verdad? Habría que estar atento a la pregunta, pero si te dice es viable, aquí sería todas las mujeres que nazcan van a ser sanas. Es decir, no van a ser nunca una hija hemofílica en este caso. ¿Ya? En caso Entonces, si me preguntaran, por ejemplo, cuál es la probabilidad de tener una mujer sana, tomando todas las probabilidades sería un 33,3%. No, porque recuerde que aquí se separa. Los hombres representan un 100% y la mujer un 100%. No, pero yo me refiero tomando en cuenta la probabilidad de que puede ser hombre o mujer. También existen ese tipo de preguntas, claro, en ese caso sí. Porque cuando se toma en cuenta hombre y mujer, cada uno vale 25%. Si en el fondo Claro. es 50% porque se considera del total de hombres separado del total de mujeres. Claro, o sea, si se hace una pregunta así como ¿cuál es el porcentaje de hombres o de mujeres? Tú lo separas, lo tienes Sí. que separar, ¿no es cierto? Pero si te hablan de la totalidad, ahí tú tendrías que considerarlo como una totalidad igual. Entonces, por eso que hay que estar atenta a lo que me preguntan. En general, no enredan tanto el asunto, ¿ah? No se enreda en esta parte. Pero exactamente, a mí me lo pueden preguntar como una totalidad o me lo pueden preguntar si me dicen, ¿cuál es no sé, el porcentaje entre hijas e hijos? Ahí me lo están dando como una totalidad. Pero a veces la pregunta va enfocada solamente cuál es la probabilidad de tener un hijo. Entonces allí yo separo, porque los hombres varones constituyen el 100% de varones que pueda tener esta pareja. Esta separación se hace solamente en la herencia ligada al sexo. Solo en la herencia ligada al sexo. ¿Ya? Cuando te pregunten por probabilidades. Por probabilidades. ¿Ya? Muy bien. Si a mí me preguntan por fenotipo, entonces yo tengo que decir, por ejemplo, el fenotipo, yo hablo, en este caso, hablo de coagulación normal o de hemofilia. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la probabilidad de que este matrimonio tenga un hijo hemofílico? ¿Cómo? ¿Cuál es la probabilidad que tiene este matrimonio de tener un hijo hemofílico? En hombre, 50%. 50%, ¿verdad? Es habitualmente la pregunta que te hacen. Y la otra pregunta que habitualmente preguntan, a ver, ¿cuál es la probabilidad que tiene este matrimonio de tener 2 hijos hemofílicos? Dos hijos hemofílicos, tendría que... Pero pregunta por 2 hijos o 2 hijos varones. Ah, no, tendría que ser solo varones. Sería 50... Un- ¿Sería un cuarto?
2 por 2, 4, sí, un cuarto. Un cuarto. ¿Ya? Ya. En este cromosoma, ya terminó la hora, ya, pero déjeme decirle lo último. Mire, en este cromosoma, en esta parte de aquí, van los genes holándricos. Van genes que se transmiten de papá a hijo varón nomás, de papá a hijo varón. ¿Ya? Es importante porque la próxima vez vamos a ver árboles. ¿Ya? Me falta un poquitito. Pero bien, la próxima clase entonces vamos a continuar con esto que es muy simple, la herencia intermedia, la codominancia y árboles. Y árboles. Vamos a ver árboles. Ya. Muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por la clase. Que esté bien. Profe, Jorge, ¿puedo hacerle mi pregunta? obvio, es sobre el ensayo que tuvieron el viernes. Sí, es una pregunta en específico. Lo tengo por acá guardado. Ah, acá. Era la pregunta 15. ¿La proyecto? Ya. Ya. Vamos a... 15. ¿Está completo? No, no quiero eso. Pero espera un poquitito. Ahí ya. Sí, Vamos a ver. si no le va a llegar nunca la... ¿Se ve que estoy compartiendo? ¿Se ve o no? Yo no lo veo. Sí, sí se ve. ¿Sí lo ves? Espérame, pero espérame, déjame ver. Yo puede que la tenga aquí, de ver, espérate. ¿Esto qué es? Esto es... Espérame un segundito, espérame. ¿Dónde la tengo? Debe ser... Espérame un segundito. Ahora lo debería ver, profe, es que antes estaba en la llamada, Jorge. Ya, pero espérame un segundito igual. ¿Cuándo fue? No, aquí... Espérame un poquitito, estoy haciendo otra cosa. No se preocupe. Voy a ampliar. Ya, ahora sí. Ya. ¿Ahora ve mi presentación? Chuta, yo no lo veo. Quizás tiene que buscarme ahí como en la... Aquí Como en dice, el... Jorge está presentando su pantalla, pero... Chicos, ¿ustedes lo Pero sí, ven? yo tampoco lo veo. Está ahí en la pantalla del Meet. Yo sí lo veo, por lo menos. Pon el ejercicio, Jorge. Ya. No, Ahora sí. ese. Ya, es esta. La 15. Su otra diferencia corresponde a que provienen de progenitores distintos. Claro, los cromosomas homólogos siempre van a venir de distintos, ¿ah? Y obviamente van a codificar por la misma característica. Otra diferencia corresponde a que provienen de... Ya, si tomo un gameto femenino con alelo recesivo, que codifica para el color blanco, y lo fecundo con un gameto masculino de alelo dominante que codifica para el color negro. El embrión y el futuro, ya, o sea, va a ser heterocigoto, ¿verdad? Y va a ser de color negro. ¿No es cierto? Si lo implanto en un útero de color blanco, ¿qué probabilidad tendrá el feto de salir con color blanco? Ninguna, es de color negro.
Ah, entonces eso no afecta en nada al feto. Nada. Mira, esto es un ejercicio que es para que para reafirmar en el fondo de que la información genética va en el núcleo. Va en el núcleo, simplemente. Entonces, recuerda que el útero como tal, es una incubadora. Ah, ya. Simplemente. Es una ¿Profe? incubadora nomás. Nada más. Sobre esa misma, antes que la saque Jorge, el- la primera parte da como la clave, digamos, al ejercicio, que los dos son homólogos. Eso es lo Claro, importante. los dos son Por- homólogos. Porque podría haber pasado que, por ejemplo, fuera negro, pero tuviera el segundo recesivo, el señor, o sea, el hombre. El hombre, claro, claro, pero el asunto es que te lo define, te dice, ¿verdad? Ahí viene. Dice, mira, primero te habla muy bien de esto, que es importante, esto es lo que hay que saber de los homólogos, que ellos, ¿verdad?, codifican por la misma característica, que provienen de progenitores distintos. Muy bien, siempre eso va a ser así. Entonces, se tomó un gameto con un alelo recesivo, pero Profe, estaba listo el gameto ya. profe, voy a mutearme un poquitito porque mi hermana llegó y normalmente ella se pone a gritar, así que voy a mutearme rápido. No, pero no hay problema porque la imagen... Ya, pero ya sé cuál es la pregunta. Entonces, te fijas que el gameto era para blanco y ese gameto se unía con uno para negro. Se unía para uno para negro, ahora apareció de nuevo. Y dice, el embrión y futuro feto es de color negro. Entonces, la genética ya está lista. Entonces, este feto se implantó en un útero de color blanco. Es decir, no existe ninguna posibilidad de que sea porque ya es de color negro. Esto es para reafirmar que la información genética va en el núcleo. Ahí van los genes, siempre en el núcleo. Y el útero, bueno, una incubadora nomás. No tiene ninguna participación genética, podríamos decir. El útero no tiene ninguna participación genética en en este caso, en el feto. Eso. Trae como esa trampa que te explica, que te dice y que después simplemente este embrión ya estaba armado y este embrión era negro porque había resultado de la unión de los gametos, positivo y negativo. Y el útero es un incubador. Profe, Borja, ¿le puedo hacer una duda también yo del ensayo? dígame. Jorge, ¿podría aprovechar de mostrar el 10, por favor? Por favor. Ok, profe, ¿dónde radica la diferencia entre una herencia en el árbol genealógico? ¿Dónde radica la diferencia entre ligada al cromosoma X recesiva y autosómica recesiva? Ya, ok. ¿Cómo las Bien. diferencias? ¿Cómo lo diferencias? Lo diferencias porque resulta que la herencia ligada al sexo, en este caso, él, ¿verdad?, presenta la característica. Piensa tú, es daltónico. Vamos a pensar que es daltónico, él. En este tipo de herencia, ¿verdad?, es súper importante que se hereda el sexo. Entonces, en este caso, por ejemplo, este hombre hace portadora a su hija y a través de su hija aparece el hijo. ¿Te fijas? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero, profe, no tiene que salir con un puntito la hija. Claro. Debió haber salido aquí con un circulito al medio, ¿no es cierto? Pero no siempre te lo muestra Borja, porque sería muy Pero esa evidente. era recesiva al cromosoma X. Claro. Ella Ah, era la ya. portadora. La tiré a la chunti. Claro. Todo eso. Era esa. ¿Te fijas? Porque resulta que en la herencia ligada al sexo es importante los hombres vuelven portador a las hijas y a través de las hijas transmiten eso a sus hijos, a sus nietos, Ah, ya, perfecto. Ujú. En cambio, porque tú me dijiste con el autosómico recesivo, ¿no es cierto? El autosómico. El autosómico recesivo da lo mismo el sexo. No es importante que sea hombre o mujer.
aquí sí importa la herencia ligada al sexo. Ya, ya, Sí. perfecto. Eso es como en general que te podría decir. Ujú. Profe, y súper rápido, Jorge, ¿voy a montar el 9? ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es eso? Al tiro nomás. ¿Qué es esto? Esta es la herencia mitocondrial. El número 9 muestra cuando la mamá, a ver, cuando se une el óvulo, el espermatozoide con el óvulo, ¿verdad? El espermatozoide aporta solamente el núcleo haploide y el óvulo tiene su núcleo haploide, pero además tiene todo el citoplasma y ese citoplasma lleva mitocondrias. Entonces nosotros heredamos un ADN extra, podríamos decir, de la mamá, porque la mamá nos aportó su núcleo haploide, es decir, estos 23 cromosomas de los que siempre andamos hablando, pero además aportó ADN extra. Y este ADN extra tiene que ver, ¿verdad?, con ADN que viene en las mitocondrias. Entonces, hoy en día se sabe que ese ADN se transmite de mamá a todos los hijos y se corta con los hijos varones y se sigue transmitiendo a través de las hijas. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, cada uno de ustedes, los que están ahí, en cada una de sus células tienen ADN extra. Heredaron las mitocondrias de su mamá, todos de su mamá. Pero los que son varones, los que están aquí, son varones, ¿verdad? Heredaron ese material genético de su mamá. Pero ellos, cuando tengan un hijo, sus hijos van a llevar material extra, pero de su esposa, de la madre de sus hijos, porque con ustedes se corta. Este es un árbol de herencia mitocondrial muy importante hoy en día, porque se supone que en este ADN va información extra. Está relacionada con varias cosas buenas y con cosas malas. Por ejemplo, se supone que este ADN extra aporta mucho de la genes de la inteligencia. Son heredados por vía materna. También son heredadas cosas malas, como por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Cáncer a las mamas, ¿qué más? Alzheimer, algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, van en este ADN extra. Y por eso se fija, mire, esta mujer lo transmitió a todos sus hijos. Esta mujer a todos sus hijos. Esta mujer a todos sus hijos. Pero mire, este era un hijo varón. Se terminó con él. Se terminó aquí con él. ¿Te fijas? No hay más. Solamente a través de las hijas. Una mujer a todos sus hijos. Se termina con los hombres. Estos hijos también tienen esa herencia, pero es de ella, de la señora, de su esposa. Esto se llama el árbol mitocondrial. Entonces, mira, hay que estudiar la herencia autosómica, la herencia ligada al sexo, la herencia mitocondrial, que es eso nomás. La herencia, lo que recién les mencioné al final, que era la herencia holándrica, esa se transmite de hombre a hijos varones, de papá hombre a hijos varones, a todos los hijos varones. ¿Y cuál nos falta? Y eso serían todos. Eso lo vemos en la próxima clase. Pero parece que ya saben un poco. Ya. Entonces, la próxima clase me va a explicar la diferencia con la holándrica, ¿o no? Es que lo que hace que yo nunca he visto un dibujo como ese, entonces después busqué la que me parecía más rara, holándrica, y se parecía mucho al dibujo, pero ahora, No, como lo veo, no es lo mismo. no, este es mitocondrial. Ya. De mamá, mira, de madre, de mujer a todos sus hijos, pero se corta con los hijos varones. Se corta con los hijos varones. Es mitocondrial. En cambio, un holándrico, tú vas a ver puros hombres marcados. Hombres, Profe, ¿sí? ¿y cómo yo identifico hombre y mujer en estos gráficos? Círculo, mujeres. ¿Eso siempre? ¿Eso es como Siempre. No, Ya. siempre. Y este es hombre, el cuadrado. ¿Y lo que está pintado es gen recesivo o algo así? ¿O gen...? No, lo que está pintado es la herencia que te muestra el árbol. ¿Ya?
Por ejemplo, ¿cuál O era sea, el...? recorrido de la herencia, digamos, que tiene la Claro, mujer. exacto. ¿Cómo se transmite? Entonces tú tienes que siempre poner atención a los que están marcados. Y se Porque corta ese en el árbol, hombre, como dijo usted entonces. claro, se cortó, ¿te fijaste? Entonces, como se cortó con los hombres, y yo puedo observar que se transmitió a través de las mujeres, mira, esta mujer a todos sus hijos. Ella también. Pero aquí, su hijo varón se cortó. Es mitocondrial, no hay ninguna duda. Gracias, profe. Sí, y esto, entonces, círculo Es mujer. mejor. Ya. En la próxima clase vemos árboles. Está bien. Ok. Chao. Chao, profe, que vaya Chao, bien. profe. Que vaya Gracias, bien. Chao, profe. igualmente.